Consejo de Estudio de Posgrado de la Universidad Central de Venezuela para examinar la tesis doctoral presentada por César José Gutiérrez Álvarez, cédula de identidad 6.750.010, bajo el título Caracterización epidemiológica de los pacientes con hendidura de labio y o paladar que asisten al Centro de Investigación y Atención a Pacientes con malformaciones craneofaciales, prótesis maxilofacial, entre el año 1974 y 2015, con el fin de cumplir con el requisito legal para optar al grado académico doctor en salud. César cuenta con 30 minutos para su presentación, después viene la sesión de preguntas y respuestas y al final el jurado tomará su decisión en privado. Comienza entonces su presentación. Mucho éxito. Ah, ok, madre. Sí, yo dije, no te me asustes. Los dos estábamos que me tiramos por ahí. No se son 45. Ok, bueno, creo que está bien. Muy buenos días. Mi nombre es César José Gutiérrez Álvarez. Hoy les presento mi tema de investigación titulado Caracterización epidemiológica de la hendidura del labio y del paladar que asisten al Centro de Investigación a pacientes con malformaciones craneofaciales y maxilofaciales CIAPA entre el año 74 y el 2015. Esta tesis es para optar al título de doctor en salud pública en la Ilustre Universidad Central de Venezuela. En cuanto a las malformaciones craneofaciales, son una de las patologías más frecuentes en los seres humanos. Ocupan básicamente el 65% de las anomalías que se producen en cabeza y cuello. Para la Organización Mundial de la Salud, en 1954, declara la hendidura labiopalatina como un problema de salud pública. En el planteamiento del problema, básicamente esta investigación está orientada a indagar una caracterización de los pacientes con hendidura labiopalatina y todos esos factores que intervienen para que se produzca esa hendidura. Entre ellos están los factores sociodemográficos, los factores de riesgo ambientales, tanto de la madre como del niño, el nivel de instrucción y ocupación de los padres, el uso de medicamentos que tienen las madres al momento de que están embarazadas o que no saben que están embarazadas, la morbilidad asociada a ciertas infecciones durante el crecimiento y desarrollo del bebé, y todo esto contribuye al conocimiento de la problemática a nivel nacional y las potenciales implicaciones que tiene para la salud pública. El objetivo general es caracterizar desde el punto de vista epidemiológico los pacientes con hendidura labiopalatina que asistieron al Centro de Investigación y a pacientes con malformaciones craneofaciales y prótesis maxilofacial CIAPA entre el año 74 y el 2015. Los objetivos específicos es describir todas esas características sociodemográficas de los pacientes con HLP y sus madres que fueron al CIAPA, explicar las características y los factores de riesgo de los pacientes con HLP y sus madres atendidos en el CIAPA entre el 74 y el 15, categorizar el diagnóstico de HLP entre los factores sociodemográficos de las madres y los pacientes atendidos en el CIAPA y correlacionar todos esos diagnósticos de HLP con los factores de riesgo de la madre y de los pacientes atendidos en el CIAPA durante el año 1974 al 2015. En cuanto a las justificaciones, aquí en Venezuela no se encontró ningún trabajo de caracterización epidemiológica en la hendidura labiopalatina, pero sí tenemos en Venezuela estudios de prevalencia e incidencia de la HLP. Por eso fue que decidimos estudiar este problema. Fuimos al CIAPA y recolectamos las historias clínicas del 74 al 2015. Con todo esto pretendemos describir
explicar y identificar todas esas características que influyen al momento de la futura madre gestante y del niño que está en formación dentro del vientre de la madre. Por lo tanto, me pareció trascendental hacer este estudio donde demuestra realmente que debemos hacer una caracterización epidemiológica de la hendidura y, por supuesto, darle importancia a este problema que ya se categorizó como un problema de salud pública. En los antecedentes tenemos a Tutankamón, 300 años antes de Cristo. Él fue el primero hendido, hijos de padres primos hermanos. Su padre Tutankamón y su madre Nefertitis tuvieron 6 niños, de los cuales Tutankamón fue el que tuvo una malformación congénita de paladar y de la pierna. En su tumba se consiguieron más de 1500 bastones debido a la malformación que tenía en su piel. Para Ambrosio Paré, en 1579, fue cuando la primera vez la describió, y la describe como la presencia de monstruos y niños anormales por causa de la alteración de varios factores. Ya aquí para Paré, en 1579, ya empieza a hablar de la teoría multifactorial, que es realmente lo que incide en... Esta es la línea del tiempo. Del 81 al 2000, en Irlanda de Orlonte hace un estudio retrospectivo, 700 casos de hendidura labiopalatina, en este caso afectados en género masculino, y describen de una hendidura de labio y paladar unilateral. En el 2010 en Colombia comienzan a realizarse las caracterizaciones epidemiológicas. Ellos empiezan a hacer en el hospital de Manizales, Colombia. Eso fue un trabajo hecho por Charlie. En este momento era un trabajo estrictamente en el hospital. Luego, en el 2010, hacen otro estudio retrospectivo donde caracterizan también, donde consiguen que igual ahí los masculinos tienen mayor prevalencia que los femeninos, y en esta diría que es la hendidura labio alveolo palatina completa unilateral, que sería la primera en varones. Luego, en el 2010, existe otra caracterización también en el mismo hospital de Maizal, pero esta es de tipo experimental. En el 2012 existe otra caracterización epidemiológica del labio paladar hendido no sindrómico entre los 0 y 12 años. Esto fue en Campeche, México, hecho por Acuña y colaboradores. Para Venezuela, básicamente, el doctor Ortega Lara, en el año del 74 al 83, también hace prevalencia de la hendidura labiopalatina. En ella sí, él tiene un alto más porcentaje de niñas que niños, y predomina la hendidura labiopalatina, luego la hendidura labial, y luego la hendidura solamente palatina. Luego, para el 2010, hacen en el Hospital Universitario Luis Racetti, de Barcelona, Anzoátegui, la doctora Beitía, y también hace un estudio de prevalencia, donde también demuestra que ella, su prevalencia en Barcelona es de niñas más que en niños. Y luego la doctora María de las Nieves Hernández, en el 2013, hace un estudio de prevalencia en el CIAPA, donde ella tiene una muestra de 329 niños, donde el mayor porcentaje fue más masculino que femenino, con un 51.1, dando la hendidura labiopalatina bilateral completa con mayor frecuencia. Nuestras bases teóricas: está la hendidura labiopalatina, es una malformación bucomaxilar constituida por las deficiencias estructurales congénitas, donde falta la unión de los procesos faciales y embrionarios en formación. Esto quiere decir que los dos procesos palatinos, cuando empezaron a formarse, nunca se encontraron. Al no encontrarse, siempre quedó esa hendidura, y por eso es que se forma la malformación congénita. Existe la clasificación para hacer el diagnóstico clínico en nuestro servicio. Hicimos ayuda con Olin modificada. Todos estos gráficos que ustedes ven aquí, estas imágenes, bueno, básicamente son si tenemos hendidura de labio, hendidura de paladar, hendidura solamente de la premaxila, o hendidura de paladar completo. ¿Ok? Estas son las clasificaciones de las hendiduras. Tenemos 3 grandes clasificaciones: la labial, que solamente involucra el labio, no el paladar;
La palatina, que muchas veces no involucra el labio, pero sí el paladar completo. Y la labiopalatina cuando involucra tanto el paladar como el labio. Estas son las subclasificaciones. Tenemos hendidura del labio bilateral, sea derecha o sea izquierda. Hendidura del labio bilateral, cuando están involucradas los dos labios, el labio, y ustedes aquí observan la premaxila que también está involucrada en el proceso. Y en la foto de la derecha es un niño con hendidura, pero que posee un síndrome. En las hendiduras palatinas tenemos las hendiduras de úvula bífida, tenemos submucosa y tenemos de paladar. Tenemos hendiduras palatinas completas e incompletas. Para la etiología de las hendiduras, básicamente Kimura en el 95, él dice que debe existir ciertos factores para que se produzca la hendidura labiopalatina. Y esto se tiene que ver un gen mutante, tiene que haber una alteración cromosómica de la madre o del padre, tiene que haber un agente teratogénico, que puede ser cualquier medicamento, y un agente multifactorial. Para Presco, ya en el 2001, ya habla de la teoría multifactorial, donde dice que debe existir muchos factores para que se produzca la hendidura labiopalatina. Él habla de factores ambientales intrauterinos y tiene que haber un patrón genético. Esos factores ambientales básicamente son el estrés, todo lo que pasa a la madre durante la gestación, o cuando la madre no sabe que está embarazada y sufre por varios casos, por desamor, por alguna pérdida emocional, eso afecta al bebé. Existen los factores exógenos, que básicamente están descritos por la literatura, que es la radiación. Ellos dicen que la administración en pocas o grandes radiaciones pueden provocar un defecto, y es verdad, una malformación congénita. Los agentes infecciosos, como los virus, producen malformaciones congénitas. La literatura describe como la rubiola y el citomegalovirus como los dos principales que pueden producir malformaciones congénitas. Pero en otros estudios nos hablan que el sarampión, la poliomielitis, la hepatitis, la parotiditis, varicela, sífilis, la influenza y la hipertemia también puede producir. La hipertemia es cambios de temperatura que puede sufrir la madre durante la gestación. En el alcohol y el tabaquismo, dice que en el primer trimestre del embarazo es el más peligroso, es donde podemos tener un niño con labio paladar hendido, consumo frecuente de etanol y la nicotina, aumenta el retardo del crecimiento del niño tanto pre y postnatal y puede producir la mutagénesis, la carcinogénesis y la teratogénesis. En cuanto a los agentes químicos, el uso de las drogas tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria, provocando así perturbación embrionaria en el metabolismo y modifica la fisiología de la placenta. Todo esto hace que él produzca un niño con labio paladar hendido. También existe una sensibilidad genética al ozono y al monóxido de carbono. En cuanto a la nutrición, en la Academia Nacional de Ciencias Norteamericanas, ellos refieren que las futuras madres gestantes deberían consumir ácido fólico y vitamina A un año antes de pensar tener un hijo. Esto lo que hace es evitar que la disminución del 50% de que se pueda producir una hendidura labiopalatina. La vitamina C y la vitamina B también son dosis seguras para tener un niño sano en esos primeros días de que yo digo, quiero tener un hijo. En cuanto a el estrés, hay tensiones fisiológicas y emocionales, hay aumento de la función de la corteza suprarrenal y hay secreción de la hidrocortisona. Todo esto produce, al momento de que estamos estresados y estamos pensando que vamos a tener un bebé o ya estamos gestando y no lo sabemos, produce una malformación. En cuanto a la edad de los padres, la edad más crítica es entre los 15 y los 35 años. Los 15, porque realmente no estamos preparados para tener un hijo. Sufrimos estrés, tenemos problemas,
lo escondemos, no se lo decimos a nuestros padres. Entonces todo eso va a conllevar a que esa niña que no está preparada para tener un hijo, tenga un niño con una malformación congénita. En cuanto a la raza, los asiáticos tienen mayor prevalencia de tener niños con hendidura y la raza negra disminuyó bastante la HLP. Para la herencia, ellos dicen que solamente de un 20 a 25% de los casos están directamente relacionados con ese factor genético y un 10% está asociado a cualquier otro síntoma. En la mutación genética existe un problema en la transcripción, en la diferenciación de los osteoblastos y la señalización que envía toda esa información y esa comunicación intracelular y los factores de crecimiento que tiene el niño al momento de su formación. En cuanto a la metodología, esto es un estudio retrospectivo, descriptivo, no experimental, analítico y correlacional. En la población, pues se realizó toda la revisión de las historias clínicas del CIAPA entre el 74 y el 2015. Estos fueron recolectados en un instrumento que fue validado. Y el total de los pacientes con HLP no sindrómico fueron de 650 pacientes. En los materiales y métodos, bueno, se hizo la revisión de todas estas historias clínicas entre el 74 y el 2015 en CIAPA. En los criterios de inclusión se incluyeron todas las historias clínicas que tenían HLP, pero que no tenían ningún síndrome. Solamente HLP, entre el 74 y el 2015. En los de exclusión, también excluimos todas esas historias clínicas de HLP, pero que tenían relación con un síndrome o con algún antecedente oncológico que pudiera de esta manera no ser solamente HLP. Este es el instrumento de recolección de datos con sus variables, sus indicadores. El instrumento fue básicamente la historia clínica. Están todas las variables, ocupación de la madre, hábitos, todo lo que conseguimos en la historia clínica lo vaciamos en este instrumento. Las edades y todo. En cuanto a los resultados de la caracterización, igual que muchos de los investigadores, mi estudio coincide con que el 51% son de género masculino y el 49% es de género femenino. En el grupo etario tenemos que entre 0 y 5 cumplen el 90% de toda la muestra, un 8% está de 10 hasta 10 años y un 2% de 11 a 15 años. En cuanto a la caracterización del diagnóstico de la hendidura labiopalatina, nos encontramos que, igual que los otros autores, para mí la hendidura labiopalatina bilateral completa fue la que tuvo el mayor porcentaje, que fue el 21.3, luego seguido por la hendidura labiopalatina unilateral izquierda, luego con 14 la hendidura labiopalatina en lateral derecha, y luego el 31.6 restante son de las otras hendiduras que conseguimos en el servicio. En el nivel de instrucción de los padres, bueno, la educación secundaria fue la que predominó, con un 50%, la primaria con un 27%, TCU 12%, universitaria nueva, y hay personas que no respondieron, que sería el 2%. En la ocupación de los padres, básicamente es del hogar con el 60%, debido a la edad, que tenemos entre 15 y 19 años y están todavía en casa, los mantienen sus padres o los mantienen sus abuelos. Los estudiantes el 14%, profesionales, universitarios solamente un 12% y otros 14%. En los factores de riesgo, el más importante fueron las alteraciones emocionales. Como yo se los dije anteriormente, estas madres de muy poca edad sufren de mucho estrés. Muchas veces hasta esconden el embarazo hasta lo último para que su familia no se entere. Y en ese momento, pues también hacen ingesta de medicamentos, consumo de otras sustancias
y alteran el metabolismo del embrión. En cuanto al cruce de la HLP, como ustedes se dieron cuenta, entre 15 y 10 cruces de HLP de la madre, pues el mayor predominio está entre 15 y 19 años, seguida por los 20 y 24 años, luego 25 y 29, y si se dan cuenta que en 35 y 39, claro, como ya estamos un poco más adultas, también corremos con el riesgo de tener niños con malformaciones. En la HLP con la gestación, se dieron cuenta que en la primera gestación es donde ocurre el peligro. Básicamente es aquí donde está el problema, que es donde se forma la hendidura labiopalatina. Luego, entre la ocupación de la madre, sabemos que es estrictamente del hogar debido a sus características y a su edad. En cuanto a la discusión, pues la prevalencia de la HLP, como ya se les dije, es mayor en masculino que en femenino. Esto se compara con estudios de Bianchi en el 97, Rodríguez en el 2009, Nacer en el 2010 y Cerón para el 2010. Que coincidimos, o yo coincido con ellos, de que para mí la mayor prevalencia es en el género masculino que en el femenino. Luego, en otros estudios, reportan que es en género femenino, que está descrita por Beitia y por Ascuna, que son otros autores. La edad materna sí quedó estandarizada entre 15 y 30 años, ahí es donde realmente se produce el problema de la hendidura. Y en cuanto al nivel de instrucción de la madre con relación al tipo de hendidura, bueno, es un nivel educativo muy bajo, niveles culturales bajos, y esto concuerda con Acuña en el 2009 y con Nacer en el 2009. La ocupación de la madre fue básicamente del hogar. Casi todos los estudios coincidimos de que eran, por la edad, estaban dentro del hogar. El tabaco y el consumo y alcohol, para mí, no tuvo cierta importancia, pero para González en el 2008, él sí dice que el tabaco y el alcohol sí tienen una alta incidencia en la formación de la hendidura labiopalatina. En cuanto a las relaciones, 2%, enfermedades durante el embarazo, que serían esas infecciones que les comenté, del 4%, y esa herencia sería por el 1% entre los padres y familiares. Las alteraciones emocionales dieron el 32%, donde el 20% de esas mujeres gestantes o embarazadas tenían ingestas de medicamentos, como pueden ser ansiolíticos, antidepresivos, el 6% herencia, un 5% de síndromes asociadas a la hendidura labiopalatina, 2% con actos de aborto. En conclusión, para el estudio de caracterización epidemiológica, dio que la hendidura labiopalatina bilateral completa fue la más prevalente en mi estudio, fue en género masculino. En los factores de riesgo estaba la edad de la madre principalmente, la ocupación de la madre era oficio del hogar. En las alteraciones emocionales estaban todos esos consumos de medicamentos. Todo esto se daba en poblaciones vulnerables, pues, poblaciones pobres, que tal vez no tengan el conocimiento ni tengan esa educación de decir a qué edad puedo yo tener un hijo, y en los estratos socioeconómicos culturales y que son bajos. Todo esto altera la calidad de vida de la familia, ¿ok? Porque ya la mamá y la familia tienen que prepararse a tener un niño con labiopalatina, que no es fácil. Es el cuidado, es la alimentación, son muchos factores que intervienen y a lo mejor esa madre de 15 años no está preparada para asumir el reto de cuidar a un niño con labiopalatina. Todos sabemos que aquí en Venezuela esas madres le dejan a sus hijos a sus abuelas para que cuiden. Básicamente las abuelas son las que conllevan la educación de ese niño. Pero este niño no solamente necesita amor, necesita cuidado, necesita una buena alimentación, necesita teteros especiales para poder alimentarlos.
necesita que cuando lo vayamos a amamantar, colocamos en posiciones especiales para que no se me ahogue. Y nosotros en el CIAPA, y la doctora Mariñeve, se confecciona una placa ortopédica que se coloca en el paladar para evitar que el niño haga succión de la leche y eso suba y lo expulse por la nariz. Y no se contamine todas las hermoides y muchas de las estructuras anatómicas que están en cabeza. Entonces, todo eso se hace en el CIAPA. Aparte de tener el niño que viene de la semana de nacido, llega al servicio con una sonda nasogástrica y empezamos a darle toda esa atención transdisciplinaria para ayudar al niño a que lleve a feliz término toda su vida. En nuestras recomendaciones, se decidió, pues, yo decidí pues, rediseñar la historia clínica del CIAPA para incorporar ciertos elementos que nos ayuden a llevar una persecución mucho mejor y más adecuada al niño con la vía paladar vendida. Darle soporte a la madre, a la abuela, al padre, para que ellos puedan enfrentar el problema de la hendidura labial paladar. Realizamos campañas de vitamina A y de ácido fólico, porque sabemos que ayuda a un 50% a que no aparezca la hendidura labiopalatina. Debemos tener las palabras adecuadas para decirle a la mamá y a su papá que van a tener un niño con labio paladar hendido. Y yo creo que eso también es importante. No decirle a la mamá que usted va a tener un niño con malformación. ¿Qué es una malformación? Yo sé que es una malformación, explicarle exactamente cómo vamos a hacer el diagnóstico, cómo vamos a tratarlo y cómo lo vamos a ayudar nosotros para que hagan la atención al niño. Y por supuesto, si realizamos diagnósticos tempranos y a edad adecuada, podemos tener un crecimiento y un desarrollo normal de ese niño con hendidura. Promover políticas públicas orientadas a la salud ambiental. Sabemos que existen mutaciones debido al agua, ya que están contaminadas por plaguicidas, por metales pesados. Sí. Bueno, como les había dicho anteriormente, crear estas políticas públicas de saneamiento ambiental de estas aguas para quitar todos esos plaguicidas, pesticidas, metales pesados que pueden producir malformaciones craneoencefálicas. Existe un término nuevo, que es la medicina individualizada. Esa medicina individualizada que yo le puedo ofrecer a la madre o al padre en el caso de que ellos tengan la información de que tienen alguna malformación congénita dentro de su hogar. Y eso nada más y nada menos que es la tijera genética, que es el CRIS, que ella es capaz de cortar genes que están dañados, reeditarlos y quitar la enfermedad. Estas tijeras están diseñadas básicamente para curar enfermedades que antes no eran tratables, como es en el caso de la hendidura labiopalatina. Todo esto, esta investigación, sea la premisa para las políticas para el diagnóstico, el tratamiento oportuno de la hendidura labiopalatina y como antecedente para los próximos futuros estudios, tanto de salud y otras disciplinas. Estos son los métodos de diagnóstico. Esto es una ecografía bidimensional. Aquí tenemos una ecografía tridimensional. Vean, esta es la imagen tridimensional del bebé y ya el bebé
ya nació. Y por último, tenemos actualmente en el mundo, tenemos ecografías 5D y 6D que nos proporcionan no solamente saber si el niño tiene una hendidura, podemos saber el color de sus ojos, color del cabello, color de su piel, y todo si está funcionando correctamente. Así me llega el niño con una sonda nasogástrica, con su hendidura. Nosotros así lo recibimos en el servicio hasta hacerle la placa ortopédica para poder enseñarle a la mamá a cómo alimentarlo. Así nacen nuestros niños. Nosotros le damos todos los cuidados y el amor. A pesar de todos esos meses, bueno, seguimos dándole cariño. Aquí tiene la placa ortopédica. Aquí ya fue operada con el labio. Y ya aquí está operado. Y ante todo, muchas gracias. Bueno, siguiendo con el procedimiento, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Comenzamos con nuestro jurado externo. Así, sí, porque los otros son de la facultad, entonces, pero yo le puedo dar la palabra al doctor primero. El doctor Ernesto. Que es el único. Claro, las damas En este primero. caso yo le solo el papel. Doctora. Yo soy interna. Adelante. Orden de edad. Ah, sí. Dígame. La doctora Ernesto. Bueno, metodológicamente es un trabajo bien interesante, transparente y sigue una línea donde uno puede seguir con toda tranquilidad esa caracterización que está buscando, ¿no? Siento que es una oportunidad para muchas cosas, me pareció un muy buen trabajo, yo lo felicito, a lo mejor este no es el momento de felicitarlo, pero me parece muy valioso para la sociedad esto que usted está realizando. Y sí me gustaría hacer algunas preguntas, ¿no? O por lo menos, ¿quién validó? ¿Qué forma de validación tuvo ese instrumento? Se buscó 3 expertos de la Facultad de Odontología Perfecto. para validar el instrumento, ya que originalmente el instrumento, como era básicamente para odontología, entonces se le buscó 3 expertos de la facultad que validaran ese instrumento para el CIAPA. Ok. Entonces sería interesante como incorporar ese pequeño detalle allí. Veo que la diferencia entre hembras y varones, la diferencia es mínima, no es muy marcada. O Lo que cursa 2 es por diferentes hendiduras. ok, cierto. El niño cursa con una hendidura labiopalatina bilateral. Ok. Y la niña puede cursar con una hendidura solamente de labio, de paladar, submucosa o ovular. Muy bien. Otra cosa que me pareció interesante, ya que con el tema de los factores de riesgo, usted tomó mucho en cuenta desde antes de que naciera el niño hasta el momento que nace el niño, el asesoramiento. Siento que el tema psicológico de las alteraciones emocionales y todas estas cosas sería interesante como darle mayor robustez. Okay. Pues vi que era un trabajo de ascenso el que usted cita allí para... Sí, de la doctora Fabiola Márquez. Exacto. Que es el único estudio que hay de hendidura y con la madre en el aspecto psicológico. Ok. Es el único que existe. Sí, me supuse esto, entonces yo digo, bueno, ya que son niños que van a ser con algún sitio, un tipo de condición, existen algunos materiales desde el punto de vista teórico, a nivel psicológico, para abordar este tipo de temas, tanto antes como después para la madre, pues, porque me parece que el estudio que realizaste lo rebustece y le da como que esa oportunidad a que aquí en Venezuela tengamos una herramienta certera con elementos significativos, porque fue así como lo leí, y que incorporara esto. Lo que pasa es que muchas veces en el equipo transdisciplinario que yo lo mencioné, ahí también está el psicólogo. Okay. El que más está es que muchas veces la madre no quiere ir al psicólogo porque piensa que nosotros estamos diciendo que está loca, que está perturbada,
Y resulta que la psicología es una herramienta importante para poder ayudarnos a tener a ese niño, a reconocerlo. Y no darle la espada al niño porque lo vea que no está bonito. Sí, bueno, sabe que me imagino esto, pero que bueno que se tenga eso en cuenta, pero hay unas formaciones que los psicólogos aportan, que llamamos primeros auxilios psicológicos. No soy psicóloga, sino que me ha tocado aprender de esto. Y entonces esas herramientas de verdad que son bien, bien importantes ponerlas allí, pues. Y sin embargo me parece que, mire, todos los objetivos que usted planteó, describir, explicar, categorizar y correlacionar, bueno, están allí muy, muy, muy claros. Entonces, hasta ahora, ¿y qué opina usted de lo que obtuvo? Desde que estuve estudiando el pregrado, siempre me incliné por ayudar a la doctora Mari Nieves en la atención de estos niños. Y no solamente era atenderlos en el CIAPA, era irnos al hospital, atenderlos dentro del hospital, encontrarnos madres que dicen, no lo quiero, llévenselo, yo no quiero ese monstruo. Eso te hace, como persona, como ser humano, te sensibiliza, te saca de tu zona de confort y te dice, aquí hay unos seres que te necesitan y que esta señora brillante, que es la doctora María Nieves Hernández, pues inoculó ese virus bueno, Era la jefe del servicio. ese virus bueno que fue la enviula laboral. Excelente. Ella fue la madre de este trabajo. Esa es mi madre. Esa es la madre. Esa es la madre. Excelente. Sí. Yo creo que no tengo más preguntas, a menos que me copie de alguno de los jurados que estén aquí. Muy bien, muchas gracias. Le toca al doctor Hernández. Sí, al doctor. Le toca a usted. Sí, externo. Va a llegar el momento. Bueno, es un esfuerzo grande porque son 41 años de casuística. Así mismo Eso es. no es cualquier cosa. Hubo otras casuísticas, pero ninguna de 41 años. Correcto. Hay que quitarse el sombrero. Y veo que fueron 2.000 casos, aunque el estudio fue de 650, en realidad fueron 2.000, porque tuvieron que revisar 2.000 historias Correcto. para después tamizar a 650. O sea De que hecho, las primeras historias clínicas, que fueron de esas 74, del año 74, tuvimos que colocarnos tapabocas y guantes porque era lo que estaba más en el fondo del servicio y para no contagiarnos con algún hongo o algo, tuvimos que ir revisándolas poco a poco. Otras tuvimos que excluirlas porque no estaban completamente llenas. En ese momento no existía historia clínica de hendidura labiopalatina. Es la doctora María Nieves Hernández que crea la historia de hendidura labiopalatina. Entonces, todo eso se fue transformando y ya fuimos calibrados para poder llenar esa historia clínica con todo